Luego de jugar este maravilloso título, tarde, 4 años tarde, me senté a pensar y reflexionar sobre el tema de Breath of the Wild. ¿De qué iba realmente este juego? ¿Sobre qué ideas, qué abstracciones estaba creado este título? Sí, por supuesto podríamos decir que como todos los Zelda, la historia va de relativamente lo mismo. Hay que ayudar a la princesa y matar a Ganon. Pero mientras lo jugaba y experimentaba con sus mecánicas y me iba haciendo parte de la historia de este nuevo Zelda, una idea se iba formando en mi cabeza y me gustaría compartirla acá con ustedes. Si estás interesado en el análisis y la discusión de las ideas y temas centrales que subyacen la trama, la narrativa, la filosofía y la estética de los videojuegos, te invito a suscribirte para que puedas ver todos mis videos. Por supuesto que este título, como el resto de los Zelda, trata y recrea ciertos temas recurrentes en la franquicia y que por supuesto son reconocibles y explícitos en las primeras horas de juego. Estoy hablando de temas como el heroísmo, la valentía, la fraternidad, el amor, etc. Pero hay otro tema que se ve reflejado en las pequeñas acciones y que está inmiscuido dentro de la trama y subtrama del juego. Me estoy refiriendo a la paciencia. Creo que la paciencia es uno de los temas centrales de Breath of the Wild. Y antes de que me salten al cuello, déjenme explicarme. Sí, yo sé que deben estar diciendo de qué carajo estoy hablando, pero presten atención a cómo todas y cada una de las cosas que rodean e integran al juego y a la historia están centradas en ser pacientes para conseguir el momento indicado. Empezando por el tipo de juego, un sandbox, que me atrevo a decir que tiene una pequeña pizca de pseudo survival. Este género tiene una cuota de exploración donde uno tiene que ir familiarizándose poco a poco con el juego y con las reglas de su universo, que no es solo un set de controles para salir a repartir patadas y espadazos, sino que hay que aprender cada detalle para poder explotar al máximo lo que el juego nos ofrece. Las reglas enteras de física, habilidades y las posibilidades que tenemos, cuánta libertad, cuánto crafteo, cuánta innovación, cuánto podemos avanzar y de qué depende todo lo que vamos haciendo. Este género mismo ya nos exige, desde el comienzo, ser paciente. Pero ahora vamos a lo específico de Breath of the Wild, comenzando por la historia. En las primeras horas de juego nos enteramos que el mundo esperó durante 100 años y que la princesa Zelda guardó nuestra llegada durante todo ese tiempo. Háblame de paciencia. Nos comenta nuestro objetivo final, que es matar a Ganon, y descubrimos que si queremos, podemos ir enseguida a intentar matarlo. Por supuesto nadie va porque Ganon nos reventaría, incluso ni lograríamos llegar hasta él porque las máquinas del castillo nos borrarían antes. El juego quiere que sepas que ahí está el boss final y podés ir cuando quieras, pero vas a ganar solo si sos lo suficientemente paciente, y depende de qué tan paciente seas, lo fácil que podrás derrotarlo. Ya voy a explicar mejor este punto. Después de saber que fueron 100 años lo que nos estuvieron esperando, descubrimos que todavía no somos capaces de ayudar a la princesa porque aún tenemos que volvernos un héroe listo y preparado para combatir ese mal. Y acá comienza el desafío por el cual el más paciente conseguirá no solo vencer con más facilidad el juego, sino disfrutarlo aún más. En el comienzo del juego no conocemos absolutamente nada del mapa y tenemos que empezar a activar unas torres que nos dan visión de un pequeño fragmento del mundo. Desbloquear cada torre a mí me tomó 20 horas. Fueron 20 horas del juego que me la pasé haciendo solo eso. Sí, 20 horas. Pero cuando tenés todo el mapa visible, el juego se empieza a disfrutar más y se vuelve más sencillo moverse. Después de eso, los recuerdos. Y este es otro dolor de cabeza, ¿eh? 13 recuerdos. Hay que encontrar 13 recuerdos en todo ese gigantesco mundo y la única pista que tenemos es una foto. ¡Una foto! Pero si queremos conocer la historia y saber lo que pasó, es necesario que lo hagamos. Yo encontré 5 por mi cuenta y el resto lo busqué con una guía, y puedo decirles que no es para nada igual de placentera la sensación de encontrarlos con una guía a cuando sos paciente y los encontrás producto de tu propia exploración. Porque eso te lleva a tener que familiarizarte con el mapa y con el mundo, con cada detalle de la naturaleza y los biomas que ofrece Breath of the Wild. Estoy seguro que si hubiera encontrado los 13 por mi cuenta, hubiera sido aún más satisfactoria la experiencia de juego. Pero bueno, tengo una vida y responsabilidades y sueños también, no me juzguen. Breath of the Wild premia a la paciencia. A ver si me explico.
Es un juego que incluso si sos tan paciente como para hacer todo bien, liberar a las 4 bestias divinas, conseguir la espada legendaria, equiparte con la armadura legendaria, el boss final es sencillo porque esperaste el momento indicado, fuiste paciente y lo venciste. Y eso es lo que importa en este juego. No matar a Ganon, sino haberle sacado provecho a cada pequeño aspecto del juego. Pero no nos adelantemos. Liberar a cada una de las bestias divinas es una misión larga. Hay que llegar al poblado donde está la bestia, entender sus particularidades, equiparse con lo pertinente para poder vencerla, meterse adentro de la bestia, resolver los 10.000 puzzles y matar al boss de cada una. Y luego de eso, cuando liberamos al espíritu de la bestia para que nos ayude a vencer a Ganon, ¿qué es lo que nos dice? Cada espíritu nos dice que ahora se quedará apuntando hacia el castillo esperando el momento indicado. Nos esperaron 100 años, pero todavía van a seguir esperando el momento indicado, porque el juego es sobre esperar y ser pacientes. Para poder mejorar a Link en el juego y volvernos más fuertes, hay 3 cosas que podemos hacer: aumentar los corazones de vida, aumentar la barra de energía y mejorar la armadura. Bueno, y claro, también aprender a pelear y no ser unos mancos. Para mejorar un corazoncito necesitamos resolver 4 santuarios. Escúchate bien, un corazón cada 4 santuarios. Lo mismo para la barra de energía. Es 1 milímetro de barra de energía cada 4 santuarios. Para poder conseguir la espada maestra necesitamos tener 14 corazones. Hagan el cálculo. No lo están haciendo, ¿no? Lo voy a tener que hacer yo. Lo tengo acá anotado. Son 14 corazones, arrancando con 3, y cada bestia nos da 1, así que nos quedan 7. 7 por 4, 28, son 28 santuarios para conseguir los corazones, y eso si liberaste a las bestias, porque si no, son 16 santuarios más. Y eso solo si querés mejorar la vida. ¿Sí? Si encima también querés mejorar la... Bueno, ¿se entendió? Todo es un ejercicio de paciencia. De la forma que lo digo, suena como si fuera algo malo, pero no me malentiendan. Breath of the Wild, y probablemente la saga Zelda en general, nos muestra un héroe deseoso de acabar con el mal. Pero en este juego, el mal ha estado gobernando durante 100 años y la princesa Zelda tuvo que aguantar a Ganon durante todo ese tiempo, tuvo que esperar. La paciencia es básicamente lo que permite que Link venza a Ganon. La paciencia de todos y la nuestra, la de los jugadores. Y acá es donde las mecánicas, nuevamente como expliqué en videos anteriores, funcionan para concretizar y transmitir ideas. Las mecánicas muchas veces constan de tener que ser paciente y creativo, esperar el golpe para poder esquivarlo, o para poder hacer un parry y devolverlo y así sacar ventaja. Esa es la forma fácil de ganarle a los enemigos. Cada boss, o incluso cada enemigo que nos encontramos, puede ser destruido de muchas formas. Está en nosotros pararnos a pensar cuál es la mejor. El problema es que muchas veces la mejor es la que nos demanda más tiempo de pensar, pero créanme, es la más satisfactoria. En una de las bestias divinas tuve que estar mucho tiempo para entender cómo era la mecánica para matar al boss, porque muchas veces no es una cuestión de habilidad, sino que es una cuestión de... y ya sé que los harté. De paciencia. Por supuesto que podemos empezar el juego e ir a pelear a Ganon, y si increíblemente lo matáramos, no disfrutaríamos el juego en absoluto, porque entre más nos compenetramos con la idea de la paciencia y hacemos cada cosa en su debido tiempo, momento y lugar, más y más disfrutamos el juego. La ansiedad en cada momento por dejar todo e ir de una vez por todas a matar al boss final siempre está latente. Cada vez que liberas una bestia divina te preguntas, ¿será que ya con esto me alcanzará para matar a Ganon? Pero si sabemos ser lo suficientemente pacientes y completar el resto de misiones primarias, el juego y su historia nos recompensan. Mucha gente dice que Breath of the Wild es sobre ser creativos, y es cierto, lo es, pero la creatividad requiere de la paciencia. Su increíble mundo vivo requiere que lo conozcamos a fondo, que aprendamos de él, que nos compenetremos con cada detalle, porque así es como después vamos a poder usarlo a nuestro favor. Si le brindamos la paciencia que Breath of the Wild exige, más vamos a disfrutarlo. Y no estoy diciendo que esto no esté en otros juegos, ni tampoco que todo Breath of the Wild vaya de esto, no. Simplemente es una reflexión que apareció en mi mente apenas terminé de jugar. Espero les haya gustado esta reflexión, y si no han jugado a Breath of the Wild, vayan a hacerlo ahora y después piensen en todo lo que dije en este video. También me gustaría leer qué piensan al respecto de esto y si están de acuerdo conmigo o piensan que estoy delirando. Muchas gracias por llegar hasta acá. Suscríbanse si les gustan este tipo de videos y este tipo de análisis. Espero estarlos viendo pronto en un próximo video. Yo soy José o JB y esto es Ideal Game.